El Programa Municipal de Estímulos cumple su sexta versión. La convocatoria está integrada por 3 modalidades y 10 categorías distintas, con 95.500.000 pesos para apoyar, por un lado, propuestas artísticas y culturales. Para escritores nacionales y locales también se encuentran abiertos el 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco. Dirigido a los artistas y grupos carmelitanos cuya obra haya hecho aporte sustancial al desarrollo cultural, se encuentra abierto el 3er Premio Municipal a la Vida y Obra. Por último, y como novedad de este año, del Programa Municipal de Estímulos, para los grupos artísticos que tengan personería jurídica y sede propia, se encuentra también abierta la segunda convocatoria municipal de concertación de espacios culturales para las artes vivas. Conéctate a nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co y encuentra todos los formatos y enlaces para la postulación al programa. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta socialización del Programa Municipal de Estímulos sexta versión. Desde la Oficina de Gestión Cultural y Territorial nos es muy grato poder presentar a ustedes un resumen de la convocatoria y poder resolver algunas preguntas al respecto. Le doy la palabra a mi compañera Diana Pérez, mi nombre es Paula Toro. Buenas noches a todos, pues bienvenidos verdaderamente a esta socialización. La idea de hoy es resumirles un poquito los lineamientos, pero la invitación también es a que participen y a que lean sobre todo los lineamientos completamente, a que los identifiquen, a que vean a qué categoría puede entrar su propuesta o su idea. Entonces, a que los lean todos con mucha atención. Los encuentran en la página web del Instituto de Cultura, www.culturalcarmen.gov.co. Ahí también encuentran los formatos para cada categoría, para las modalidades, para lo que quieran presentar. También encuentran los links donde se pueden subir las propuestas. Recuerden también que para participar de este programa municipal de estímulos deben estar inscritos en la red de gestores. En la página web del Instituto de Cultura también encuentran el link para inscribirse a esa red. Esto solo aplica para las personas participantes del municipio del Carmen de Viboral. Como ya vieron en el video, pues para este año hay bastantes novedades en el programa municipal de estímulos. La primera de ellas, pues respecto al recurso, ampliamos el recurso que se están ofertando dentro del programa. Hay una nueva modalidad, una nueva categoría dentro de la modalidad de proyectos, que es investigación cultural, y que ahorita vamos a saber un poquito más de qué trata esta categoría. Además, incluimos dentro del programa municipal de estímulos una nueva modalidad, que es la modalidad de concertación. Esto lo hicimos juntando la convocatoria que se abrió por primera vez el año pasado del concertación municipal de espacios culturales para las artes vivas. Esta convocatoria el año pasado se abrió por fuera del programa municipal de estímulos, pero este año quisimos juntarlas porque consideramos que este programa debe ir creciendo, que debe incluir diferentes propuestas, diferentes modalidades. La aclaración para las personas jurídicas, los artistas, las corporaciones que estén viendo pues las socializaciones, que la convocatoria no cambió en absolutamente nada, las condiciones siguen siendo las mismas, pero entonces ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Respecto a los recursos que se están ofertando este año en esta sexta versión del programa, pues estamos hablando de 95.500.000 pesos para las 3 modalidades. En la modalidad de proyectos, como recordamos el año pasado, cada estímulo estaba por un monto de 4 millones de pesos. Este año los estímulos están por 5 millones de pesos.
Entonces para creación hay 3 estímulos, cada uno de 5, para cultura ciudadana también hay 3, cada uno de 5, y para circulación y difusión hay 2, cada uno también de 5 millones. Este año en investigación cultural también abrimos 2 estímulos, también del mismo monto, al igual que estímulos a la labor ceramista y artesanal. Para ruralidad, el año pasado el monto estaba en 2.500.000, este año subimos esos estímulos, esos 2 estímulos de ruralidad a 3 millones. Este año también entonces tenemos la apertura del 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango. En este premio se están contemplando 2 rubros específicos para este premio. El primero de ellos es el estímulo o el reconocimiento que se le da al poeta ganador, y el segundo es el estímulo para la publicación del libro ganador. Entonces, este año quisimos diferenciar y asegurar ese rubro presupuestal para la publicación de este libro, que nos importa mucho por seguir generando esos procesos de documentación a través de la publicación de las obras ganadoras del premio. También tenemos el 8º Premio Página en Blanco, que continuamos con los estímulos, 1.500.000 para la categoría de adultos y 500.000 pesos para la categoría juvenil. El 3er Premio Municipal a la Vida y Obra, que tiene un recurso de 2.500.000, y la categoría de concertación de espacios culturales para las artes vivas, que son 10 millones de pesos, pero que tiene unas características distintas, además de un tipo de participantes particulares, pues porque es concertación. Entonces los participantes deben ser personas jurídicas, como vieron en el video, que tengan espacios propios se refiere a espacios en alquiler, en comodato, para generar programación cultural permanente en la cual la comunidad tenga acceso a ella. Entonces, dura un poco de tiempo más, es una programación semanal prácticamente, entonces por eso el estímulo es mucho mayor. Los tipos de participantes de la convocatoria pues no han cambiado, hay personas naturales, ¿cierto? Me puedo presentar yo como persona natural, ¿cierto? Sea artista, gestora cultural, una líder social, pero también están agrupaciones artísticas, sea agrupaciones artísticas que vienen trabajando pero que no están constituidas legalmente, o sea que no tienen una cámara de comercio, una personería jurídica, pero que vienen trabajando, o un grupo constituido. ¿Qué quiere decir eso? Somos personas, Paula y yo, que nos juntamos para desarrollar una propuesta, la mandamos al programa municipal de estímulos, la propuesta nos pasa, la vamos a desarrollar, pero eso no significa, no quiere decir que vamos a seguir trabajando juntas, pero vamos a responder por esos compromisos que se generan cuando ganamos el estímulo. Y por último está también el participante que es de persona jurídica, que ya son para las corporaciones o asociaciones que hay acá en el municipio y que están enfocadas a desarrollar procesos artísticos o culturales, o en algunos casos sociales, porque también aplica para juntas de acción comunal, incluso para líneas como ruralidad. Entonces, esos son más o menos los tipos de participantes. En los lineamientos, como les dije al principio, la invitación es a que los lean. En los lineamientos se describe bien quiénes pueden participar, cuáles son esas causales que le da uno para no participar. Hay unas personas que no pueden participar específicamente, son los contratistas del Instituto de Cultura, están las corporaciones que tienen un contrato con el Instituto de Cultura en la actualidad, pero esto aplica solamente para estímulos, ¿cierto? Esas corporaciones no se pueden presentar a la modalidad de proyectos, pero sí se pueden presentar a la modalidad de concertación, que eso ahorita cuando lleguemos a esta modalidad se los voy a explicar un poquito mejor. Para la modalidad de proyectos y reconocimientos no se pueden presentar 2 propuestas a la vez, eso sí hay que dejarlo muy claro. No se pueden presentar 2 propuestas. ¿Eso qué significa? Que si yo formo parte, por ejemplo, de una persona jurídica, de la junta directiva, por ejemplo, de una persona jurídica, y yo, Diana, como artista, como persona natural, me voy a presentar a un estímulo cuando ya la persona jurídica se presentó también la corporación, eso no es posible.
eso es una causal de rechazo. Entonces, para tener claridad sobre eso, que sabemos que el Carmen ha estado creciendo mucho en cuanto a corporaciones, en cuanto a esas sociedades que se generan para propiciar procesos de desarrollo. Entonces hay que tener mucha claridad sobre eso, y también los invitamos a tener mucha conciencia sobre los proyectos que mandamos, sobre la posibilidad también de permitirles a otras personas que accedan a estos recursos. Sabemos que aún son muy pocos, pero vamos creciendo, y sabemos que hay muchas personas que están haciendo muchas cosas interesantes. Entonces también es como la conciencia de que si presentamos un proyecto, ejecutamos ese proyecto, y si hay otra línea, pues también le damos la posibilidad a ese otro, a ese compañero, de que desarrolle las actividades. La invitación es a que lean todo este proceso, el proceso de evaluación y selección. Sabemos que el programa municipal de estímulos tiene pues unas características para los procesos de desempate. En el caso de la modalidad de proyectos, el desempate se da de acuerdo a la hora de llegada del proyecto. La claridad es que no porque se esté generando la llegada a través de un formulario de inscripción, no quiere decir que no va a ser ese proceso el del desempate. Ese va a seguir siendo el proceso. El formulario nos permite ver la hora de llegada de las propuestas, entonces a través de ese medio vamos a seguir generando esos procesos de desempate, que el año pasado incluso se dieron algunos. Para la modalidad de concertación de espacios culturales, el proceso de desempate es distinto. En este caso, el proceso de desempate está basado en la cantidad de grupos locales que incluye la corporación dentro de su programación cultural. Es decir, si la corporación X tiene 10 grupos locales en su programación en 5 meses y la corporación Y tiene 9, pues en ese proceso de desempate están empatados por puntaje. Gracias a esa cifra, pues ganaría la corporación X, que tiene 10 grupos locales para circular dentro de su sala. Entonces, el desempate es distinto. Pero si dado el caso, por ejemplo, en concertación el desempate continúa, pues entonces ahí sí se entra a mirar la hora de llegada. Entonces la hora de llegada sigue siendo importante para ambas modalidades, tanto para proyectos como para concertación. En el caso de la reasignación de recursos, por ejemplo, sabemos que ha pasado en versiones anteriores que han habido algunas categorías o modalidades y categorías que han quedado desiertas. En ese caso, lo que entramos a hacer cuando algunos de los estímulos quedan desiertos, ¿cierto? Por ejemplo, estamos entregando una categoría 3 y el puntaje solo da para que se le asigne a 2 o a 1 y quedan pendientes esos otros estímulos. Lo que empezamos a hacer es a reasignar ese recurso de acuerdo al puntaje más alto, independientemente de la categoría a la cual se haya presentado. Entonces, de ahí para abajo empezamos con los puntajes más altos y vamos reasignando el recurso. Obviamente, si la propuesta necesita algunos ajustes, pues se entra a realizar ajustes en las metas, en el proyecto, para poder que se acomode a los requerimientos pues de los estímulos. Para este año tenemos también otra novedad en el programa municipal de estímulos, que pues sentimos desde el Instituto de Cultura que ha sido una construcción, que cada año seguramente nos equivocamos en cosas, pero vamos aprendiendo, estamos haciendo procesos de sistematización, estamos haciendo procesos de seguimiento y evaluación, no solo a los proyectos, sino también al mismo programa, en que tenemos que mejorar como Instituto de Cultura. Y este año se tomó la decisión de abrir una convocatoria pública de banco de evaluadores. Queremos democratizar más este proceso de evaluación, queremos volverlo y estructurarlo más para que las personas que se presenten al programa municipal de estímulos se sientan más cómodas y más seguras con ese proceso de evaluación. Entonces, esta semana que viene vamos a abrir la convocatoria oficialmente. A partir de que se abra la convocatoria y
se reciban las hojas de vida, pues obviamente vamos a crear ese banco. Cuando se cree ese banco, pues no significa que ya la persona quedó como evaluadora, eso hay que dejarlo claro. Luego de que tengamos el banco de hojas de vida, pues lo que vamos a empezar a hacer es evaluar cuáles de esos perfiles nos pueden apoyar en el proceso de evaluación de cada una de las categorías de las 3 modalidades que tenemos en concertación. Entonces, pues de las 3 modalidades del programa. De las 3 modalidades del programa. Esta semana se va a abrir para que estén pendientes las personas que estén interesadas. Recuerden que una persona que se presenta a estímulos, pues por obvias razones no se puede presentar a la convocatoria. Claro. Les podemos adelantar en esta convocatoria que va articulada al programa, que es la de convocatoria pública de evaluadores. Se pueden presentar personas mayores de 25 años que demuestren pueden tener título profesional o no, y que demuestren tener una experiencia, ya sea a partir del título académico o por su quehacer como artista o como gestor cultural. Ya más en detalle acerca de los documentos que deben allegar para poder justificar esa trayectoria, pues ya lo podrán revisar en el momento en que salga la convocatoria del banco de evaluadores. También no sobra decir que, como lo mencionaba Diana, en los lineamientos además está el proceso de selección de los jurados que van a acompañar todo el programa, pues se hará de acuerdo a el programa de estímulos esta versión, es decir, de acuerdo a las categorías y modalidades, y también teniendo en cuenta la cantidad pues, de hojas de vida que lleguen para esta convocatoria. Esto también nos va a permitir, lo menciono por adelantado, una construcción de gestión de la información y el conocimiento que hace parte del plan de desarrollo, del plan de cultura, que tiene que ver con la puesta en marcha del Observatorio Cultural, y es un trabajo que requiere un proceso largo en donde se está tratando de hacer una gestión digamos, de la información de todos los agentes que conforman el sistema municipal de cultura, es decir, las hojas de vida, la trayectoria, cuántas corporaciones hay, qué personas trabajan alrededor del arte y la cultura, que será una forma también de hacer un marco de mediciones y de interpretación del impacto que tiene la cultura en el desarrollo local. Bueno, eso es como de las otras novedades. Hay otras más, incluso respecto a los procesos de formación, que sabemos que ya son casi que tradicionales, pues que cuando se abre el programa municipal de estímulos también se da apertura a un curso en formulación. Este año también por las mismas novedades del programa municipal de estímulos, pues estamos también tratando como de pensarnos un curso de formulación que también cualifique para la presentación de propuestas de investigación. Entonces esto también se va a abrir próximamente para que también estén pendientes las personas que estén interesadas, que les interese la investigación. Si no es para participar en esta convocatoria y es en una departamental o en una nacional, pues también sirve. O sea, son procesos, como digo, de cualificación que para los gestores creadores del municipio. Respecto al otorgamiento del estímulo, dentro de las etapas que se tiene el programa municipal de estímulos, pues la última es una etapa en la que se publican los resultados a través de la página web del Instituto de Cultura con las personas ganadoras de cada uno de los estímulos. Dentro de la modalidad de proyectos, y ojo, solo es la modalidad de proyectos, o sea, para creación, circulación y difusión, cultura ciudadana, ruralidad, estímulos a la labor ceramista y artesanal e investigación cultural, para esas categorías se debe mandar un correo aceptando el estímulo y se tienen 3 días hábiles para mandar ese correo aceptando el estímulo a instituto@culturalcarmen.gov.co. Todas las personas que aparezcan en ese último informe donde se dan los nombres de los ganadores de cada una de las categorías, todas esas personas ganadoras tienen que enviar ese correo
diciendo sí acepto el estímulo para poder nosotros entender que sí están interesados en ejecutar la propuesta que nos mandaron. A partir de ese momento, entonces, nosotros iniciamos con el proceso pues de carta de compromiso y todo el contrato, lo podemos llamar así, contrato. En caso de que uno de estos ganadores no mande el correo, este recurso en estos 3 días, este recurso que se le había asignado a esa persona se va a reasignar a la siguiente persona que esté en la lista, lo que explicamos ahora. Entonces es muy importante que esas personas que ganen en la modalidad de proyectos manden este correo aceptando el estímulo. Este requisito no aplica para la modalidad de reconocimientos porque son premios, ¿cierto? Y lo que esto ya conlleva es como toda una ceremonia de reconocimiento, por eso se llaman así. Y la de concertación tampoco necesita este requisito. Este requisito solo se aplica para la modalidad de proyecto. Entonces le voy a dar paso a Paula para que les explique un poquito más o menos en qué consiste la modalidad de proyectos. Bueno, entonces tenemos, ya Diana lo mencionaba, las categorías dentro de la modalidad de proyectos. Estas categorías son la de creación, que tiene como propósito estimular la expresión y las manifestaciones artísticas en distintas áreas a partir de procesos de creación. Entonces, si yo pienso que puedo postularme a través de la idea de crear una obra escultórica o fotográfica, teatral, etcétera, una pieza, digamos, una obra como tal, esta es la categoría para presentarse. Debo decir que muchos de los artistas y gestores en algún momento pueden confundirse con la idea de investigación, creación, y acá en este caso, si hay alguna idea o propuesta que tenga que pensarse como un proceso de investigación para luego crear una obra, en la propuesta debe indicarse que este proceso de investigación precisamente obedece para luego la construcción de una obra, incluso la construcción de la obra, sea una pieza teatral, sea una coreografía, una pintura, se concibe dentro de los productos que va a quedar, digamos, dentro del proyecto. En cultura ciudadana tiene que ver con las formas y los procesos de intervención con la comunidad o con la ciudadanía. Esto obedece tanto al sector rural como urbano. Es decir, procesos en donde haya una intervención directa de participantes de la ciudadanía y que se lleven procesos a cabo. También puede producir una obra en particular, pero que sea resultado de un proceso, como lo dice, de una comunidad o una colectividad, y que además tenga un impacto sobre esa colectividad, ¿sí? También entonces tenemos la categoría de circulación y difusión. Aquí también entonces tenemos un producto, una obra que ya ha sido creada, o que está en su fase, digamos, de circulación, de promoción. Yo ya tengo, digamos, unas piezas musicales grabadas o quiero masterizarlas y quiero crear ese producto que voy a poner a circular. Entonces, aquí, por ejemplo, se sitúan más como propuestas que ya creativas, que ya tengan un avance y que se necesite ya en ese punto precisamente comenzar a hacer un proceso de circulación. Hay que aclarar que acá no estamos pensando en las personas, sino en las obras o las piezas. Eso es lo que se va a poner a circular, no las personas, porque estamos en un momento pues coyuntural con la pandemia, entonces no se van a admitir propuestas que impliquen desplazamientos de colectivos, de agrupaciones, de grupos de teatro, grupos artísticos, sino la obra. Entonces, por tanto, hay que pensar en unas estrategias de, por ejemplo, grabación de las obras, en caso de que sean, por ejemplo, como en las áreas de las artes vivas, y que sea esa grabación o eso lo que realmente circule. Ya ustedes pues tendrán todas las posibilidades para presentar propuestas bastante innovadoras en ese sentido de la circulación.
Además, adelanto que aquí en esta categoría de circulación y difusión es la única categoría dentro de la modalidad de proyectos que requiere dentro de la documentación para los jurados la trayectoria del grupo y además allegar los documentos que certifiquen que ya digamos tiene plataformas o medios concertados, es decir, cómo va a hacer ese proceso de circulación. Se puede hacer a través de cartas, de certificados, en donde esos equipamientos virtuales pues están disponibles para el proceso de circulación de la propuesta. Está además entonces la categoría de ruralidad. La categoría de ruralidad también implica desarrollos que tengan desarrollos comunitarios de los habitantes de la zona rural, o sea, no se pueden presentar personas de otros lugares, aún así sí se van a desarrollar en la zona rural. Entonces, se pueden presentar personas habitantes de la zona rural y las propuestas además tienen que ser para la comunidad de la zona rural, ¿sí? Para ese desarrollo comunitario de la zona rural. La categoría de estímulo a labor ceramista y artesanal, pues como su nombre lo indica, puede abarcar procesos de creación con medio cerámico, pero tiene, digamos, también esa integración de un impacto sobre el patrimonio cerámico. Entonces, por ejemplo, si yo soy artista plástico y quiero proponer unas piezas en medio cerámico, pueden presentarse a esta categoría, es decir, a la de labor de artesanal y cerámica, pero siempre y cuando el objetivo finalmente no sea solamente crear la obra, sino que esa obra tenga, digamos, un impacto sobre el valor patrimonial de la cerámica en el municipio. Y por supuesto tiene que ver también con todos los procesos cerámicos, con los mantenimientos de los talleres. Es una categoría que puede abarcar el apoyo a dotación, por ejemplo, a dotación, arreglos en los talleres, compra de materiales, incluso también procesos de promoción de los talleres, es decir, digamos estrategias de difusión, de mercado, de los productos, ¿sí? De los productos artesanales y cerámicos. Finalmente tenemos entonces la línea de investigación cultural, pero antes los queremos invitar a ver este video. Una de las novedades del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión es la apertura de la categoría de investigación cultural en la modalidad de proyectos. El objetivo principal de la apertura de la categoría de investigación cultural es la gestión de la información y el conocimiento de los procesos culturales del municipio. En esta categoría pueden presentarse proyectos de tesis, inventarios, cartografías, análisis o diagnósticos. Estos estudios permitirán identificar, medir y comprender los impactos de las dinámicas culturales del municipio, además de ser un insumo importante para la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Cultura. Las propuestas deben estar enfocadas en las 3 temáticas abiertas en esta categoría. 1. Estudios del ecosistema cultural carmelitano. 2. Estudios socioculturales para la paz, el posconflicto, la comunidad y el buen vivir. 3. Estudios del patrimonio cultural, natural, inmaterial o material. Consulta nuestra página www.culturalcarmen.gov.co y consulta los formularios y enlaces para postularte al Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión. Bueno, esta creación de la línea de investigación cultural pues tiene, como lo acabamos de escuchar, el propósito de apoyar estas intervenciones que tienen que ver con la gestión de la información y el conocimiento. Entonces, si yo soy miembro de una agrupación o hago parte de un colectivo dentro del ecosistema cultural carmelitano, pues, y me interesa, digamos, indagar acerca de
del impacto que tiene el número de personas que participan ahí, o sea, el recurso humano con el que se cuenta, cuántas entradas se han generado en determinado espacio de tiempo. Digamos que todas esas mediciones que a la final nunca se tienen en cuenta para hablar de lo cultural es lo que, digamos, entra en esta categoría de la línea de investigación cultural, y por tanto tenemos la propuesta de 3 líneas temáticas. La primera tiene que ver con propuestas de medición de del ecosistema cultural, justamente, que es como de donde surge la intención principal de crear la línea, por la puesta en marcha del observatorio. Entonces allí podemos pensar en cartografías, inventarios, incluso otras formas de observatorio que nazcan desde las mismas propuestas de ustedes. Esa sería la primera línea temática. La segunda línea temática tiene que ver con estudios socioculturales, en donde pues estamos pensando en cómo han cambiado las prácticas sociales, las prácticas culturales en el municipio, y qué podemos decir acerca de esos cambios, pensando además en el concepto del buen vivir, que es un concepto que reúne el plan municipal de cultura. Entonces, en esta línea pueden presentarse propuestas de investigación que apunten a el reconocimiento de esas prácticas, también procesos que hayan surgido a partir del posconflicto, y de propuestas también de cambio social a través de la paz. Finalmente, entonces, también está la línea temática de patrimonio, que es transversal a todo el plan de desarrollo, el plan de cultura, y allí podemos incluir también áreas, por ejemplo, como el patrimonio natural, pero también el patrimonio cultural, material e inmaterial. Entonces ahí podemos pensar en investigaciones de la biodiversidad, inventarios de plantas, pero siempre y cuando también pensemos en que estas investigaciones no pueden estar desligadas de un concepto de comunidad y de que hay una articulación con los desarrollos sociales. Entonces no estamos pensando en investigaciones pues, de una especificidad en un área, desligadas o aisladas del desarrollo social o cultural, o por lo menos que puedan tener una relación con esos procesos. Esas serían entonces las propuestas para esta línea de investigación. Bueno, los productos que se deben entregar o que por lo menos se deben desarrollar en las propuestas es un documento o artículo científico. En la convocatoria lo pueden ver con un máximo de 80 páginas. Hay que entender que no va a ser el informe final de la ejecución de la investigación. Se debe presentar un informe final, que es un informe, digamos, técnico para la institución, pero el producto como tal o el resultado como tal de la investigación será redactar un documento o un artículo. También otra consideración es que los proponentes, digamos, piensen en cómo podrían difundir ese documento o ese artículo en revistas o en la presentación de foros, simposios, eventos pues académicos en donde se puedan reflejar estos resultados. Bueno, nuevamente invitarlos a descargar los lineamientos del Programa Municipal de Estímulos en la página web del Instituto de Cultura. Ahí van a encontrar el detalle de toda esta información. Verdaderamente es invitarlos a que participen de todos estos estímulos. Esta categoría de investigación es nueva, pero pues la verdad estamos muy contentos de haber podido abrirla este año porque responde mucho a la necesidad de medir, de sentar una línea base alrededor del desarrollo cultural en el municipio, de hacerle un seguimiento y una evaluación rigurosa al Plan Municipal de Cultura. Entonces, verdaderamente estamos muy contentos de poderla abrir y estamos también a la expectativa de los proyectos que van a llegar a esta línea de investigación.
Bueno, ya que hemos recibido una pregunta de las personas que nos están viendo en este momento acerca de si una investigación de cultura ambiental puede ser una propuesta en la línea de investigación cultural, sí. Es decir, existe la línea temática en donde se abarca el patrimonio natural, pero insisto, ya hay que ver la particularidad de la propuesta. Hace poco incluso, lo voy a mencionar, nos consultó una persona que tiene una investigación acerca de setas y de hongos y efectivamente es un inventario riguroso desde el aspecto pues biológico de este tema y se puede incluir porque es elevar, digamos, ese conocimiento acerca de las setas como un valor patrimonial, por ejemplo, y toda la relación que eso puede tener con la protección de áreas, con la intervención de la comunidad, con planes estratégicos de ordenamiento territorial, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí lo único que podría decir frente a la pregunta que nos hace esta persona es que sí, la cultura ambiental entraría dentro del concepto de patrimonio natural. Lo otro es que es también buscar esas características, esas expresiones de la cultura en las cuales el ser humano, las comunidades se relacionan con su medio, pues con el lugar donde están habitando, con ese medio ambiente, cómo se relacionan con él, ¿cierto? Que eso, por ejemplo, en las comunidades rurales pasa mucho, los análisis y estudios culturales desde lo antropológico, lo sociológico, donde se estudia la relación de las comunidades con el medio ambiente. Entonces, es pensar, yo diría yo, en ese tipo de características, pero cabe completamente. Ahí lo importante es no salirse del tema y es que es investigación cultural, ¿cierto? Y el hecho de que tenga el cultural al lado ya le da una connotación diferente a esos procesos investigativos. Lo otro es volver a señalar, sabemos que los procesos creativos en las artes tienen investigación, ¿cierto? Para el caso específico del programa municipal de estímulos, estamos buscando que esta línea de investigación no tenga como producto una obra, ¿cierto? Que no sea para producir una obra, para estructurar una obra, sino para, lo decía ahorita Paula, para escribir, para generar productos escritos que nos permitan documentar, sistematizar, analizar, reconocer, medir todas estas temáticas que se están planteando en la línea de investigación. Entonces, en este caso, los procesos investigativos no pueden tener como resultado una obra artística, el resultado debe ser escrito, y en sí son dos: el artículo o documento, que incluso ahorita nos hacían una pregunta más temprano de si cabe, por ejemplo, un reportaje como resultado. Claro que cabe un reportaje, pero desde que se estructure bien el proceso investigativo para que ese resultado sea ese reportaje, pero claro que cabe. Lo que estamos exigiendo es que sea un proceso escrito, que sea un resultado escrito y que además de todo se permitan pensarse en un espacio donde socializar este resultado, ¿cierto? Este artículo y este proceso de investigación. Entonces, la invitación es a que sigan participando, a que participen de esta línea y de las otras en general. Diana, acá nos están preguntando ya acerca de qué se debe tener en cuenta para la ejecución frente al COVID-19, espacios, fechas. Si quieres, de pronto hablamos ya de eso, ya que nos están preguntando. Listo. Pues este tema lo teníamos para ya el final, pero dada pues la situación y que nos están preguntando, pues bueno, vamos a adelantarlo. Inicialmente, el programa va a permitir actividades presenciales. Este año sí se van a permitir actividades presenciales, a diferencia del año pasado que no se permitieron, pero hay unas condiciones específicas para ejecutar esas actividades presenciales. Sabemos que esas actividades se deben ejecutar en ciertos espacios. Necesariamente esos espacios ya deben tener protocolos aprobados por la Secretaría de Salud para haber hecho apertura de su espacio, ¿cierto? Entonces esa es la primera condición, que si vamos a realizar en un espacio es porque el espacio ya tiene unos protocolos y unas medidas de bioseguridad. Eso como primero. ¿Qué medidas? Por ejemplo,
asegurar el uso del tapabocas, la ventilación. Sabemos que una de las medidas que se están adoptando en este momento es que no se generen actividades en lugares donde no haya buena ventilación. Entonces eso es otro requisito. Otro requisito, por ejemplo, es mantener la distancia, ¿cierto? Que sean lugares que permitan que las personas mantengan la distancia, el distanciamiento social. ¿Qué implicaría eso? Que a la hora de formular el proyecto nos vamos a pensar, pues si yo estaba planeando o proponiendo una actividad de 25 personas, pero el espacio en el que la voy a realizar tiene un aforo, no sé, de 15, entonces yo tengo que pensar en estrategias para realizar o para impactar esas 25 personas, o tengo que reducir el número de población impactada. Lo otro es que el Instituto de Cultura va a estar muy atento como a todos esos procesos. Recuerden que no podemos generar aglomeración de público, eso es muy, muy, muy importante. Tenemos que cuidarnos, la invitación es a cuidarnos, entonces pues los invitamos igual a ver un video que tenemos ahí preparados para ustedes sobre este tema de los protocolos de bioseguridad. La emergencia sanitaria causada por el coronavirus aún continúa. Es por esto que es necesario cuidarnos y cuidar a los demás. La convocatoria del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión no admitirá actividades que conlleven aglomeración de personas. Se podrían realizar actividades presenciales, pero contando con todos los protocolos de bioseguridad, control del aforo, distanciamiento social, ventilación adecuada para espacios cerrados y el uso del tapabocas. Los espacios en los que se realicen las actividades presenciales serán revisados por el Instituto de Cultura y deberán contar con el permiso de la Secretaría de Salud del municipio. Recomendamos a los proponentes privilegiar las actividades de carácter virtual para los procesos de ejecución y comunicación de sus propuestas. Conéctate a nuestra página www.culturalcarmen.gov.co y consulta los formularios y enlaces para postularte a la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión. Bueno, hay otras preguntas en el Facebook, pero queremos responder una que venía con esta anterior de los protocolos y es sobre las fechas. Los lineamientos de participación están las fechas exactas de cada una de las modalidades. Cada modalidad tiene un cronograma de actividades distinto, pues un cronograma dentro del Programa Municipal de Estímulos. Entonces, la modalidad de proyectos tiene el cierre de recepción de propuestas el 21 de mayo. Solo hay plazo de enviar los proyectos hasta el 21 de mayo a las 11:59 de la noche. A las 11:59 de la noche del 21 de mayo se va a cerrar el formulario de inscripción. Entonces hay que tener muy, muy presente eso. El plazo de ejecución de las propuestas, de todas las propuestas que se presenten a la modalidad de proyectos, va a ser de 4 meses exactos a partir de la firma del acta de compromiso. A partir de esa firma se va a tener 4 meses de ejecución. Ahí está en el cronograma pues como todo ese detalle, lo que les contaba ahora. Cuando salga el informe del listado de los ganadores, tienen 3 días posteriores a enviar observaciones o enviar el correo de aceptación del estímulo. Eso por un lado. Por el otro, entonces, terminan el proceso de ejecución y hay una fecha específica en el mes de noviembre para hacer el reconocimiento. Se llama la noche de estímulos. Ese día la idea es que todos los ganadores de los estímulos del programa estén acá en el Instituto de Cultura. Nos interesa mucho ese día mostrar un poco también de la ejecución de cada uno de esos procesos que se llevaron a cabo en el marco del programa. Entonces, esa es como la última fecha en la que se realizan actividades. Para el
Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco, la fecha de cierre es el 6 de agosto. Esa es la fecha de cierre para enviar las obras para este premio. Para el tercer premio municipal a la vida y obra, la fecha de cierre es el 1 de octubre. Esa va a ser la fecha de cierre de ese reconocimiento. Y para concertación la fecha de cierre de recepción de las propuestas va a ser el 19 de junio. Para esa fecha se va a cerrar el formulario para concertación. Entonces sería más o menos eso, 4 meses de ejecución. ¿Para concertación también? Para concertación son 5 meses de ejecución, lo que les decía ahora. Concertación tiene sus propias particularidades, pero ahorita cuando lleguemos a esa modalidad se las voy a explicar. Bueno, una persona también hace una pregunta acerca de si se pueden ejecutar actividades en las instituciones educativas. Sí, por supuesto, porque las instituciones educativas están siguiendo el protocolo de bioseguridad y de digamos, el manejo del aforo, porque eso también es importante, cuántas personas deben ser admitidas en un espacio, digamos, cerrado, pero pues con ventilación. Entonces, por supuesto que se pueden hacer actividades en las instituciones educativas. Bueno, antes de pasar a la modalidad de reconocimientos, que esa es un poquito más cortica, lo mismo que concertación, vamos a hablar un poquito de los documentos requeridos para la modalidad de proyectos. En esta modalidad obviamente hay unos documentos administrativos, esos documentos dependen del tipo de participante. Si se va a presentar una persona, o sea, persona natural, necesariamente tiene que mandar, ojo, en un solo documento, revisen los lineamientos, hay unos subsanables, hay unos insubsanables. Insubsanables quiere decir que si no se envía la primera queda descalificada. Entonces está, por ejemplo, la cédula, hay un formulario de inscripción que la persona natural debe diligenciar, eso está dentro de los formatos en la página web, debe estar firmado, completamente diligenciado y firmado. También debe enviar, por ejemplo, no sé, el habeas data firmado, hay varios formatos ahí que se deben enviar firmados, Diana, el caso del RUT. Pero estos documentos no los deben entregar en físico, o sea, se descargan, se diligencian, se firman y se escanean, y luego se suben junto con toda la propuesta en el mismo formulario que está habilitado para subir las propuestas. Recuerden también la postulación o bueno, la inscripción a la red de gestores culturales. Eso también es una causal de rechazo inmediata. Si no mandan el pantallazo de que se inscribieron, cuando ustedes hacen el proceso de inscripción, eso automáticamente les llega un correo diciéndoles que se inscribieron a la red. Pueden mandar el pantallazo del correo o pueden mandar el proceso de diligenciamiento de la red cuando diga que su inscripción fue exitosa, pero sin eso también es una causal de rechazo inmediata. Por ejemplo, si es el caso para una agrupación, para un grupo constituido o agrupación, estos grupos necesitan elegir un representante. Entonces hay un formulario de inscripción específico también dentro de los formatos para los grupos constituidos o las agrupaciones. Todos los integrantes del grupo deben firmar todos esos documentos que se encuentran en ese formato. Todos los integrantes deben mandar la cédula, el RUT no, el RUT es un documento subsanable, el RUT se necesita específicamente para el momento en el que se vaya a firmar la carta de compromiso. Bien, acá otra pregunta, Diana, dice si el desembolso del estímulo será como en versiones pasadas o si tendrá alguna modificación, es decir, si se dividirá distinto en una, dos o más partes y en qué momento respecto al cronograma de ejecución. No, el desembolso es el mismo de las versiones pasadas. El primer desembolso se hace con la firma de la carta de compromiso, del acta de compromiso. El último desembolso se realiza, lo mismo que las versiones pasadas, posterior a la entrega del informe final. Cuando ya se haya dado la noche de estímulo, se hace el último desembolso. Es igual
igual que las versiones pasadas, 50% al principio, 50% al final. Dentro de los documentos, pues Paula ahorita que estaba explicando lo de circulación y difusión, bueno, respecto a los documentos administrativos, ahí van a encontrar pues como todos los formatos. Recuerde que si son una persona natural, buscan el formulario de inscripción de persona natural. Si son un grupo constituido, solo deben diligenciar y firmar el formato, el formulario de inscripción del grupo constituido, al igual que la persona jurídica. Para los grupos constituidos también hay una carta que debe diligenciar el grupo constituido. Esta carta lo que dice es que todo ese grupo va a elegir a tal persona, X persona, para que lo represente. ¿Por qué? Porque esa persona es la que va a recibir precisamente los desembolsos y el recurso para ejecutar el proyecto. Respecto entonces a los documentos para el jurado, hay un formato técnico con unas preguntas básicas. Este año le quisimos agregar una pregunta a los formatos que es un resumen del proyecto, o sea, qué tema va a tratar, con qué población, o si va a ser respecto a patrimonio. El resumen es como el sello identificatorio de la propuesta. ¿Por qué? Porque no sé si de pronto el público sabe la palabra abstract en cualquier tipo de documento, ¿a qué se refiere? A que de una pasada, en menos de 200 palabras, sepas qué es esa propuesta. Entonces eso nos va a permitir justamente hacer una documentación muy buena de las propuestas para saber en qué temas, en qué líneas, en qué, todo lo que contiene cada propuesta. Por esa razón lo incluimos dentro del componente técnico. Bueno, recuerden que el componente técnico debe estar completamente diligenciado. Ha pasado que, no sé, en alguna ocasión mandaron un proyecto sin nombre, o que el componente técnico no lo mandan firmado, o que no diligencian alguna de las casillas. Todo eso da causales de rechazo. ¿Por qué? Porque el componente técnico, eso es insubsanable, tiene que estar completo porque eso es lo que va a evaluar el jurado. Lo otro es que el componente técnico debe ir con un formato de cronograma que en Excel, que son 2 cuadros, 2 hojas, uno de cronograma y otro de presupuesto. El cronograma obviamente tiene que estar a 4 meses. Nos ha pasado, el año pasado sucedió que llegaron cronogramas de 3 y 2 meses. No, si la convocatoria en los lineamientos dice que es 4 meses, el cronograma tiene que estar a 4 meses. Es básico eso. Claro, pero ahí, por ejemplo, en esos 4 meses se pueden incluir toda la planificación, toda la socialización, es decir, no solamente exactamente el tiempo que se va a llevar, no sé, la creación de la obra o la ejecución de una actividad, sino que también en esos 4 meses se incluyen ese tipo de planificación o de estrategias de comunicación, es decir, todo lo que implica una convocatoria, que sacar las piezas, etcétera. Eso también cuenta dentro del cronograma. Bueno, hay un asunto respecto al presupuesto. La tabla que van a encontrar de presupuesto tiene una normal de los rubros pues del proyecto, pero hay otra que dice cofinanciación. ¿Qué pasa con ese tema de cofinanciación? Si usted dentro de su proyecto propone una cofinanciación, ¿qué quiere decir cofinanciación? Que Paula, por ejemplo, a mi empresa, Diana Marcela Pérez Martínez, Paula como otra entidad, me va a dar, no sé, 1 millón de pesos, o me va a donar unas baldosas para mejorar la infraestructura de mi taller de cerámica. ¿Qué hago yo? Eso que Paula me va a dar, lo pongo en ese espacio de cofinanciación. ¿Qué pasa? Hemos recibido propuestas en las que, por ejemplo, nos dicen que se va a cofinanciar, mandan las cartas de intención, porque la cofinanciación debe de ir con cartas de intención. Si usted me está diciendo que va a cofinanciar, que tiene una entidad que va a cofinanciar y no tiene una carta de intención, y está sumando en el total del recurso, que no son 5 millones sino 6 millones por el millón que va a dar esta entidad, y no manda la carta de intención, eso es una causal de rechazo. Porque nosotros como entidad no tenemos manera de probar o de confirmar que esa entidad sí va a dar esos 6 millones, ese millón excedente para la ejecución del proyecto. Entonces es necesario, si tenemos cofinanciación, por un lado, una carta de intención de la entidad que nos va a apoyar, ¿cierto? Diciendo la carta que va a apoyar a tal propuesta con tal recurso para tal rubro, o sea, para tal actividad.
¿Por qué? Porque nos ha pasado también que nos mandan un recurso, por ejemplo, un presupuesto general, y al final ponen en cofinanciación la entidad va a poner esto, este va a poner esto y este va a poner esto. Pero nosotros como instituto no tenemos manera de verificar quién pone qué. Entonces, vale, sí vale que nos digan, este pone esto, este pone lo otro y este pone lo otro y el proyecto vale 10 millones, pero si estoy diciendo que Paula me va a aportar, entonces Paula me va a aportar 1 millón que yo voy a gastar en el recurso artístico para la obra de teatro. Más o menos así funcionaría ese formato de presupuesto. Recuerden que es muy importante. También recuerden que las alianzas estratégicas para la ejecución de un proyecto no tienen que ser con plata, que pueden ser en especie, cualquier tipo de especie, obviamente recursos en especie, pero que vaya a necesitar usted para la ejecución del proyecto. No es que yo voy a, no sé, yo voy a ejecutar un proceso de formación en cerámica y no se me van a regalar unos balones, pues, o sea, eso no tiene sentido. Tiene que ser, por ejemplo, alianzas que verdaderamente le vayan a aportar al proyecto para la ejecución de las actividades del proyecto. Es como ese sentido y esa lógica que debería tener ese presupuesto. Y lo último respecto a los documentos requeridos para la modalidad de proyectos es que circulación y difusión necesariamente debe tener la trayectoria de la obra a circular y describir muy bien la plataforma en la que va a circular la obra. Esto solo aplica para circulación y difusión. Diana, pero ahí se me ocurre una cosa, y es que posiblemente las personas puedan preguntarse, ¿y si esa agrupación que yo estoy conformando es nueva, porque solamente la voy a constituir, digamos, para la presentación de la propuesta y la ejecución? Entonces ahí esa trayectoria, ¿qué vendría a ser? Simplemente es eso, o sea, la trayectoria es de la obra. Si yo me voy a juntar con Paula y circulación y difusión me dice que tengo que tener ya una obra para poder circular y me voy a juntar apenas para crearla, entonces me presento esa creación, no a circulación, a difusión, porque no tengo una obra, un producto ya finalizado o a punto de finalizar para presentarme a esa categoría. En esa medida, si pasa esto, que seguramente puede pasar en muchos casos, me presento esa creación, a la categoría de creación. Esas son las preguntas que nos debemos hacer a la hora de describir a qué categoría nos vamos a presentar. Entonces, eso quiere decir que la trayectoria que se debe a llegar a esta categoría de circulación es la trayectoria de la obra, no de las personas, ¿sí? O sea, la trayectoria de la obra quiere decir qué proceso le antecede, en qué punto está, si ha sido apoyada por otras instituciones, si ha participado en otros eventos, etcétera. Eso va a sumar como a ese nivel en el que está la obra para ponerla a circular, ¿cierto? Entonces eso creo que es importante entenderlo. Bueno, aquí me están haciendo también una pregunta muy interesante que tiene que ver con si los espacios públicos pueden considerarse dentro de la ejecución de las actividades y qué permisos se deben tener en cuenta. Pues necesariamente, claro que se pueden considerar. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay algo que va a entrar a influir mucho y creo que principalmente la conciencia de cada quien respecto a la ejecución de las actividades, ¿cierto? Nosotros como Instituto de Cultura en este momento no podemos decir, no pueden hacer una actividad presencial completamente porque nosotros no tenemos la autoridad para decir eso. Los que dan el permiso son la Secretaría de Salud. Repito, los permisos para todos esos procesos los dan la Secretaría de Salud. Nosotros como instituto lo que entramos a hacer es a revisar que sí existan esos permisos, que sí se tengan esos protocolos de bioseguridad, que se vaya a asegurar que las personas no corren ningún riesgo respecto a la pandemia. Recordemos que la pandemia sigue, que la pandemia está vigente, que hay unos picos cada cierto tiempo, que en esos picos hay una normalidad, que aplican toque de queda, que aplican pico y cédula, movilidad reducida. Entonces tenemos que pensar en esas cosas a la hora de generar un proceso en un espacio público, porque también es algo que no podemos controlar, nosotros no sabemos cuándo va a ser el siguiente pico y qué normas se van a tomar para esos picos. Entonces por eso los estamos invitando a
a preferir y a que todos los procesos sean de manera virtual o con una presencialidad controlada. Ya el espacio público, eso requiere otro tipo de permisos y obviamente de parte del Instituto de Cultura va a ser pues más rigurosa la revisión de esos procesos. Bueno, entonces, ¿qué tal si ya hablamos de la modalidad de reconocimientos para puntualizar ahí de pronto las categorías que están abiertas para este año? Bueno, entonces yo voy a comentarles que el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango es un premio que se hace cada 2 años. La última versión se hizo en el 2019, la ganadora de este premio fue la poeta María del Socorro Vélez Calle, una mujer del Valle del Cauca, y entonces para este año tenemos de nuevo la 11ª versión del Premio Nacional de Poesía. Ahí por supuesto hay también particularidades frente a quienes pueden participar. Recordemos que es un poemario es un libro de poemas que debe tener como mínimo 60 páginas. Bueno, ahí estarán todas las condiciones específicas. Este estímulo a la obra literaria pues es nacional, pueden participar colombianos residentes además en Colombia, o sea, no, ahí sí este año también le hicimos ajustes a esto, no pueden presentarse colombianos que residan en el exterior y por esa razón hay un formato de juramento. Declaración juramentada de residencia. Exacto, en donde pues se declara la persona que sea, por ejemplo, habitante del territorio nacional, donde diga que reside en Barranquilla o que reside en Cartagena o Bogotá. Esto pues lo estoy diciendo sobre todo si hay público nacional. Y para la categoría de premio subregional de cuento, pues es también una invitación a los creadores literarios en narrativa, en cuento, que pueden participar con una sola obra inédita, un cuento de máximo 6 páginas. Este estímulo pues también está dirigido a la subregión. Los municipios son del altiplano. Municipios del altiplano que son La Ceja, Río Negro, Marinilla, el Carmen de Viboral, me disculpan que Santuario, Santuario, La Unión, San Vicente, El Retiro, Guarne, ahí está. Río Negro, La Ceja, El Retiro, Guarne, San Vicente, Marinilla, El Santuario, La Unión y el Carmen de Viboral. Sí, este tiene entonces 2 categorías, la categoría de adultos, que se va a otorgar un premio de 1.500.000 pesos, y la categoría de jóvenes de 500.000 pesos. Por ahora el premio no cuenta con publicación, esperamos que para el otro año el recurso y el programa crezca muchísimo más y tengamos la oportunidad también de hacer una publicación en cuento. Hay una cosa respecto a estos 2 reconocimientos, y es que la lectura, ¿cierto? La entrega de esos premios y la lectura de los ganadores se va a hacer en el marco de la celebración del natalicio de José Manuel Arango, que es el 5 de octubre. Entonces, para que lo tengan también presentes, es una cántiga festiva, es un encuentro que se realiza precisamente en homenaje a José Manuel Arango. Hay unas particularidades ahí que los invitamos a leer. Por ejemplo, del Premio Nacional de Poesía no se pueden presentar empleados de la administración municipal, no se pueden presentar empleados o contratistas del Instituto de Cultura, no se pueden presentar miembros del Consejo Municipal de Cultura, entonces para que lo tengan presente. Y para estos 2 premios no es necesario inscribirse a la red de gestores, al menos para las personas que no son de acá. Para los que son del Carmen igual aplica el requisito de inscribirse, para los que no son del Carmen no aplica. Para el caso del tercer premio municipal a la vida y obra, pues esta es la 3ª versión. Es un premio que sabemos que tenemos que mejorar en muchos sentidos. Este año vienen varios cambios para este premio, al menos en cuanto al proceso de reconocimiento de ese ganador, porque verdaderamente estamos pensando en hacerle un reconocimiento. Sabemos que hasta el año pasado, pues el año pasado se lo ganó don Conrado Mosquera, el año antepasado se lo ganó el primero la banda de música. Entonces, este premio está pensado para grupos artísticos y para
artistas que tengan una trayectoria, en el caso de los grupos de más de 15 años, en el caso de los artistas de más de 20. En ambos casos deben ser personas mayores de 55 años. Es un premio pensado, como ya saben, para personas vivas. Este no es un premio para hacer reconocimiento a personas ya luego de su muerte, entonces es un premio para personas vivas. Hay mucho tiempo para postularse. Recuerden que la postulación la puede hacer una persona a nombre propio o la puede hacer otra persona, familiar o amigo cercano al grupo, que considere que ese grupo se puede ganar ese premio municipal a la vida y obra. El requisito es que deben tener todos los certificados y las evidencias de esa trayectoria y de esos aportes que le han hecho al desarrollo cultural territorial. Eso lo deben tener presente. Lo otro es que este año queremos hacer un reconocimiento, aparte de la noche de estímulos, hablar también un poco de eso. Si le estamos solicitando a este ganador de este premio que se debe postular justificando una trayectoria de más de 20 años o más de 15 años, pues sabemos que en el Carmen hay muchas personas que aplican para eso y que verdaderamente han hecho aportes. Entonces este año el reto que tenemos desde el Instituto de Cultura es verdaderamente hacerle el reconocimiento a esta persona. Eso quiere decir que posiblemente se contemple una actividad no solamente de la noche de estímulos, sino de una actividad como de divulgación de la obra de esa persona o de la trayectoria que tiene esa persona. Entonces eso pues todavía no lo tenemos muy definido, pero seguramente se hará una especie de socialización o coloquio en donde, digamos, también nos enteremos de por qué esta obra o esta trayectoria es importante. Claro que sí. Bueno, estos premios los pasamos así rápido porque consideramos también que, bueno, las personas que quieran presentarse, pues pueden ir a leer los documentos, los lineamientos, porque hay unas particularidades, por ejemplo, respecto a la obra que se envía para el Premio Nacional o para el de cuento. Entonces es necesario que ustedes, si están interesados, vayan a los lineamientos y los lean completamente, pues, o lean al menos esa parte que les interesa a ustedes. Entonces por eso los pasamos así rápido. Por último, para este año, como les decíamos al principio, dentro del programa municipal de estímulos, pues incluimos la modalidad de concertación. Esta convocatoria es la segunda, la convocatoria municipal de concertación de espacios culturales para las artes vivas nació el año pasado. Fue una iniciativa que tuvieron un grupo de personas del sector cultural de la Red Carmelitana de Teatro, y en conjunto con el Instituto de Cultura pues construimos y nos pensamos cómo podríamos sacar una convocatoria para apoyar estos nuevos espacios que se están dando en el municipio, espacios culturales, cierto, que se encargan de dinamizar, de poner a circular, de permitir que otros grupos circulen dentro de estos espacios. Entonces nace el año pasado resultó como ganador Teatro Tespis aún en la actualidad se encuentra ejecutando el proyecto con la programación. ¿Qué pasa con esta modalidad de concertación? Está pensada solo y exclusivamente para personas jurídicas, o sea, corporaciones de las artes vivas, o sea, teatro, música o danza, que tengan personería jurídica, pero tiene unos requisitos particulares. El primero, deben tener un espacio físico, infraestructura, donde generar programación. A programación nos estamos refiriendo con procesos de formación, con procesos de creación, con procesos de circulación, formación de públicos o formación en artes, pero también donde permitan la circulación de otros grupos artísticos. Incluso los grupos artísticos locales. Específicamente los grupos artísticos locales, aunque ese no es un requisito, ¿cierto? Para nosotros es muy importante que estos espacios también se conviertan en esos dinamizadores y en esos
en esos espacios que posibiliten a esos grupos que están surgiendo, que están empezando a crear sus propias obras y que no tienen esta posibilidad de tener un espacio donde mostrar lo que están haciendo. Entonces, deben tener una personería jurídica, deben tener un espacio. Lo segundo, deben tener un grupo creativo de base. ¿Cómo así? Que un grupo creativo de base no es solo la programación cultural, sino que lo ideal para estos grupos es que generen procesos creativos también, ¿cierto? Que tengan un grupo creativo de base que también los apoye en la ejecución de todos estos procesos de programación cultural. Entonces, este es otro requisito. El otro requisito para presentarse a esta modalidad, aparte de los que ya les dije, es incluir a una población específica dentro de la ejecución de estas actividades. La descripción de esta población la encuentran en los lineamientos de participación. Lo que les decía es exactamente la misma convocatoria del año pasado. Hay otros requisitos más, esos los encuentran en los lineamientos de participación. Hay una particularidad con esto, que es necesario dejarla muy clara. En la modalidad de proyectos del Programa Municipal de Estímulos solo se puede presentar una propuesta, solo una propuesta. Pero, ojo, pero las personas jurídicas que se presenten a la modalidad de concertación como persona jurídica también se pueden presentar con un proyecto a la modalidad de proyectos. También pueden presentar su propuesta a la modalidad de proyectos. Eso es posible. También, ¿qué es posible? Que los integrantes de esa persona jurídica que se presentó o que pasó y está ejecutando la propuesta de programación cultural, que los integrantes de esa persona jurídica también se puedan presentar a estímulos. ¿Qué no se puede? No se puede es que si, por ejemplo, la corporación tal está ejecutando la propuesta, ¿cierto? Está ejecutando la propuesta, se puede presentar a estímulos en este momento con otro proyecto como persona jurídica, o sea, esa corporación, eso se puede, pero en esa medida automáticamente deja por fuera a los integrantes, o sea, los integrantes de esa corporación como personas naturales no se pueden presentar a estímulos porque quedan descalificados automáticamente. Entonces es como un proceso más, creo que comunicacional, de llegar a acuerdos y de ver si yo como integrante me quiero presentar solo o si nosotros como corporación preferimos presentarnos como corporación a estímulos. Eso sí es posible. Estímulos, modalidad de proyectos y de reconocimiento no se permiten dos. Si yo, Diana, me voy a presentar al Premio Nacional de Poesía, no puedo presentar un proyecto en proyectos, en la modalidad de proyectos. Pero en el caso de concertación sí está esa excepción. Efectivamente está eso. ¿Qué pasa? Para la modalidad de concertación, los formatos de cronograma y presupuesto que tradicionalmente se utilizan para la modalidad de proyectos no son los mismos. El formato de la modalidad de concertación es uno que dice programación y presupuesto. Ese es como su componente técnico. Es el componente técnico, obviamente tienen un componente técnico, tienen unos requisitos particulares también. Las personas jurídicas que se presenten a concertación deben presentar evidencias del último año de programación cultural dentro de su sede. Eso es un requisito y los documentos en esta modalidad son insubsanables todos. Entonces, para que tengan como claridad sobre eso, igual la invitación es a que lean los lineamientos, claro, pues aquí. Claro, y también contarles que vamos a tener asesorías y digamos, atención a preguntas que vayan surgiendo y los invitamos a ver este video. Bueno, entonces esta es la invitación para que vayan pensando sobre sus propuestas, en qué categorías y en qué modalidades pueden entrar
y estaremos entonces muy atentas a las preguntas que puedan surgir. Lo otro es que recuerden que hay en el Facebook del Instituto de Cultura, hay unos correos y hay unos números telefónicos con unos horarios para que pidan esas asesorías. Nosotros también estamos acá trabajando presencial en el Instituto de Cultura de lunes a jueves, en esos horarios nos pueden encontrar. Hay dos correos, instituto@culturadelcarmen.gov.co, el otro es cultura@elcarmen.gov.co. Las asesorías son con Paula y conmigo. Recuerden también que hay unos procesos de formación, no solo vamos con este de investigación que se va a abrir también esta semana, insisto, para que estén pendientes, sino que estamos pensándonos en otros procesos ya de formulación de proyectos culturales. Esos vienen un poquito más adelante, pero entonces para que estén pendientes también de todos estos procesos, son cursos rápidos en formulación, tanto de proyectos de investigación como de intervención. Sí, exactamente. Las personas interesadas en participar en la categoría de investigación cultural, la próxima semana estará abierta la convocatoria de inscripción, pero también para las otras categorías, próximamente también se abrirán otros cursos, como dice Diana, de más corta duración para formulación de proyectos de creación, de ruralidad, de cultura ciudadana, etcétera. Bueno, si no hay más preguntas, para recordarles las fechas de cierre, por último, para ya cerrar la socialización, el 21 de mayo cierra la modalidad de proyectos, o sea, categoría de creación, cultura ciudadana, circulación y difusión, ruralidad, estímulos a la labor ceramista artesanal e investigación. 21 de mayo, 11:59 de la noche. Para el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el Premio Subregional de Cuento Página en Blanco cierran el 6 de agosto. El 6 de agosto cierran las inscripciones para este premio. Para el tercer premio municipal a la vida y obra, las inscripciones cierran el 1 de octubre. El 1 de octubre cierran. Y para la modalidad de concertación, la convocatoria municipal de concertación de espacios culturales cierra el 19 de junio, para que lo tengan presentes. Entonces, pues agradecemos mucho para las personas que nos acompañaron, pues para los que no, igual el video que hay en el Facebook del Instituto de Cultura, para que lo vean, o si alguna persona no pudo estar, pues para que le manden el link y pueda ver como todo este resumen. Insistimos en la participación, en la importancia de seguir construyendo el territorio, de seguir convirtiéndolo en un territorio para el buen vivir. La cultura la generamos todos, desde nuestras pequeñas o grandes acciones, como colectivos y también como individuos, entonces es invitarlos a que sigan participando. Paula. Claro, y hacer que este programa municipal de estímulos crezca cada año y que se convierta en una política, digamos, de participación en procesos culturales. Claro que sí, muchísimas gracias por acompañarnos y pues quedamos atentos a las dudas e inquietudes. Saben que tienen diferentes medios para comunicarse con el Instituto de Cultura si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna duda. Recuerden, de verdad, la participación es muy importante, entre más puedan participar, más podemos dar seguridad de que este programa va a seguir creciendo y es una acción que llevamos a cabo todos. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche. El programa municipal de estímulos cumple su sexta versión. La convocatoria está integrada por 3 modalidades y 10 categorías distintas, con 95.500.000 pesos para apoyar, por un lado, propuestas artísticas y culturales. Para escritores nacionales y locales también se encuentran abiertos el 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco. Dirigido a los artistas y grupos carmelitanos cuya obra haya hecho aporte sustancial al desarrollo cultural, se encuentra abierto el 3er Premio Municipal a la Vida y Obra. Por último, y como novedad de este año, del Programa Municipal de Estímulos para los grupos artísticos que tengan personería jurídica y sede propia,
Se encuentra también abierta la segunda convocatoria municipal de concertación de espacios culturales para las artes vivas. Conéctate a nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co y encuentra todos los formatos y enlaces para la postulación al programa. Una de las novedades del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión es la apertura de la categoría de investigación cultural en la modalidad de proyectos. El objetivo principal de la apertura de la categoría de investigación cultural es la gestión de la información y el conocimiento de los procesos culturales del municipio. En esta categoría pueden presentarse proyectos de tesis, inventarios, cartografías, análisis o diagnósticos. Estos estudios permitirán identificar, medir y comprender los impactos de las dinámicas culturales del municipio, además de ser un insumo importante para la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Cultura. Las propuestas deben estar enfocadas en las 3 temáticas abiertas en esta categoría. 1. Estudios del ecosistema cultural carmelitano. 2. Estudios socioculturales para la paz, el posconflicto, la comunidad y el buen vivir. 3. Estudios del patrimonio cultural, natural, inmaterial o material. Consulta nuestra página www.culturalcarmen.gov.co y consulta los formularios y enlaces para postularte al Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión. La emergencia sanitaria causada por el coronavirus aún continúa. Es por esto que es necesario cuidarnos y cuidar a los demás. La convocatoria del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión no admitirá actividades que conlleven aglomeración de personas. Se podrían realizar actividades presenciales, pero contando con todos los protocolos de bioseguridad, control del aforo, distanciamiento social, ventilación adecuada para espacios cerrados y el uso del tapabocas. Los espacios en los que se realicen las actividades presenciales serán revisados por el Instituto de Cultura y deberán contar con el permiso de la Secretaría de Salud del municipio. Recomendamos a los proponentes privilegiar las actividades de carácter virtual para los procesos de ejecución y comunicación de sus propuestas. Conéctate a nuestra página www.culturalcarmen.gov.co y consulta los formularios y enlaces para postularte a la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos Sexta Versión.